se han hablado de muchas cosas durante el día de hoy. Seguro que no consigo reflejarlo todo, pero voy a intentar hacer un resumen de cómo lo he visto, al menos desde mi prisma particular. Hemos comenzado viendo cómo el discurso afropesimista que ha dominado los medios de comunicación y todos los mensajes que se lanzaban sobre África, recientemente se está transformando en un discurso afrooptimista basado en el crecimiento espectacular del PIB de algunos países, la disminución de conflictos armados, el aumento de democratización o más bien de procesos electorales o las mejoras en la institucionalización internacional a nivel de los países africanos. Frente a estas dos visiones quizá extremas, se nos ha recomendado el afrorealismo como una manera de huir del pesimismo, reconociendo que en África se están haciendo grandes cambios y progresos, pero que no todo es color de rosa, sino que tenemos que ver las cosas realmente como son, con sus pros y con sus contras. También los actores que han estado interviniendo en África desde hace mucho tiempo, y nos ponían el ejemplo del soldado... Perdón, no estaba encendido, no sé si me habéis oído de todas maneras. Nos ponían el ejemplo del soldado, el misionero y el comerciante. Han aprendido muchas cosas durante este tiempo y nos han dicho unas cuantas. En cuanto a los actores, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los actores en cuestión de salud, que antes se llamaba internacional, luego mundial, luego global, etcétera? Pues al principio fue el verbo, o sea, la Organización Mundial de la Salud y los Estados miembros. En 1978 vino la revolución de Alma-Ata, que puso el acento en la atención primaria de salud, la multisectorialidad de la salud, la importancia de las condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera. Pero en los años 90 el Banco Mundial asesinó a la atención primaria de salud y arrastró a la Organización Mundial de la Salud en la carnicería. Primero con la APS selectiva, después con la concentración de los recursos en unas pocas enfermedades, todo acompañado de ajustes estructurales y otras lindezas, cortesía de FMI y de su primo el Banco Mundial. En los años 90, coincide este proceso con la multiplicación geométrica de actores que intervienen en salud. Hemos visto en diversas exposiciones gráficos mareantes con la cantidad de gente que está interviniendo y con la cantidad de presupuesto que se escapa al control de la Organización Mundial de la Salud, que ya no puede definir la agenda, pierde el liderazgo, pierde el prestigio. Eso nos lleva a una serie de problemáticas y de debates y de cuestiones que son las que han salido de un prisma o de otro en casi todas las intervenciones. El debate entre los fondos verticales y los fondos horizontales. Las otras problemáticas que causa la multiplicidad de actores sobre el terreno, como la sobrecarga que producen a los gobiernos receptores de la ayuda, la lógica necesidad de coordinación que se deriva de esta multiplicidad. Hemos visto diversas iniciativas, IHP, códigos de conducta, el SWAP. Hemos visto pros y contras desde perspectivas ministeriales, de la sociedad civil. Hay quien ha abogado por la descentralización de los mecanismos de coordinación a los sectores distritales o provinciales de salud, que es donde realmente se aplican las políticas, mientras ahora toda la coordinación se está haciendo a nivel central. Otra manera de lidiar con la multiplicidad de actores y iniciativas es la agenda de la eficacia de la ayuda, de la que también se ha hablado extensamente: alineación, apropiación, armonización, gestión por resultados. La necesidad de que los fondos estén en el presupuesto, los maneje o no el Estado, pero que sean conocidos, predecibles y se sepa cuánto dinero cuenta el sector salud cada año. La necesidad de que la OMS recupere el liderazgo por la vía de hacer obligatorias sus recomendaciones, igual que otros organismos como la OMC sí se les reconoce esa capacidad. Nos han advertido también que con los cambios socioeconómicos que están ocurriendo últimamente, la lucha contra la pobreza se debería convertir en la lucha contra la inequidad. Y también nos han advertido de que el neoliberalismo no murió en los años 90. Yo diría más, tampoco ha muerto con la crisis económica monumental que ha provocado, sino que ha salido reforzado. Estamos ahora en la obligación de plantearnos si lo que luchamos es por el derecho a la salud
o por el derecho a lucrarse gracias a la salud. Hemos visto iniciativas diversas de la sociedad civil en cuestión de ciencia política, pero también nos han advertido de que tengamos cuidado con este término. ¿Qué es lo que queremos? ¿Incidir políticamente sobre agendas predeterminadas o hacer política de verdad, planteando soluciones soluciones verdaderas que vayan a la raíz de los problemas en lugar de parches y maquillajes a esquemas que nos vienen predeterminados? Esas son mis conclusiones de las jornadas. No sé hasta qué punto coinciden con las vuestras. En todo caso, me ha parecido un debate muy interesante y espero que a vosotros también. Muchas gracias.